Allinchamusas kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waliqchu manachu no waliqlla kasani. Kankuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutin Maggie. Kunan aparimusaykichis kay canal Aini Estudios nisqata imarayku paykuna wichaychimunku mosoq videota. Kay mosoq video kan sumaq Bolivia nisqa chay takiy runas takiranqanku plegaria a la Virgen nispay rugakunqanku Virgencitaman chayta uyarikusun chantapis astawan ñawpaqman ñawripusaykichis imachus qillqasqa karisan kay caja comentariospi kay Aini Bolivia nisqamanta yachanaykichispaq pichus kay grupo maymantachus imarayku mana nuqata rinichu kay internetpi uq biografian kay sumaq Boliviamanta. Qankuna yachankichis chayri qillqarimunkichisman runa yachananpaq nuqapis yachanaypaq maypi hap'irikunaypaq chayta mañamuykichisman chantapis kunan uq hatuna paykunata apachimunani uq suscriptorman paypata sutin CL Damián Producciones allinchamusqa kachun qhawarikuchun kay videos karisan kay canalpi chantapis pay mañamuymunan chay uq takiy runasta qhawarikunanchispak mañamuchun nuqa apamusaq qhawarikunanchispak uyarinanchispaq chayman hina yanapasun kay artistas Boliviamanta chantapis waq suyusman nisunman. Kunan parlarisaq Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal de Aini Studios. Ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo que sería del grupo Sumacta Bolivia. Ellos van a cantar Plegaria a la Virgencita y también he buscado su biografía de este grupo en internet, no he encontrado, entonces vamos a leer lo que deja Aini Studios en su caja de comentarios para podernos enterar por lo menos de dónde son este grupo. También mandar un gran saludo y un apretón de manos al nuevo suscriptor ZL Damián Producciones, que sea bienvenido, que disfrute de lo que estamos haciendo en este canal. También invitarle a que pueda pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos, así poder seguir difundiendo la música folclórica en su diversidad de género y de otros países. También seguiremos difundiendo y explorando, conociendo su música en folclore y en otros géneros. Ahora voy a leerles un poquito lo que deja aquí Aini Studios en su caja de comentarios para enterarnos un poco. Dice, 2 de febrero del 2022, video musical del grupo Sumacta Bolivia de Oruro, Bolivia, autor Alejandro Arias Maya, dirección video Miliboy Studios, filmado en la Z de la Fraternidad Morenada Central Oruro en ocasión de una de sus veladas para la Virgen del Socavón en la ciudad de Oruro. Normalmente estas canciones ahora mismo van a sonar mucho porque ya se acerca el carnaval de Oruro, pues así ya están preparándose también los artistas para ir a amenizar con las músicas en el carnaval. Sumacta Bolivia, Sumag es como decir muy bien o bien, entonces sería bien Bolivia o Bolivia bien, dependiendo cómo ellos quieran interpretar los de Sumacta Bolivia, ¿no? Pero Sumacta es bien, es como decir hacer bien. Eso es lo que les he leído, pues entonces vamos a ver el vídeo. Cantar Plegaria a la Virgen. Como siempre, yo lo que entienda, lo que sienta, voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Kunan uyarina imaynatachus takiranqan. En tu luz que guía mi camino en busca de mejores días. Bajo tu amparo me siento digno, Virgen María de Socavón, a ti todo el honor y la gloria. Fraternidad Morenada Central de Oruro, fundada el 29 de noviembre de 1924. ¡Wow! Muchos años. Sumacta, Bolivia. Plegaria a la Virgencita.
autor Alejandro Arias Maya, con mucha devoción del fraterno Cristian Barrientos Arias. Venimos como esclavos en busca de tu mirada. Jamás nos faltes, Virgen María, Madre amada. Aquí estamos, mamita, y somos tus esclavos morenos de la central. Con trajes pesados, aquí estamos, mamita, y somos tus esclavos morenos de la central. Estrella de la mañana, Madre de Cristo, entre las mujeres bendita tú eres. Estrella de la mañana, Madre de Cristo, entre las mujeres bendita tú eres. Mamita y bendita tú eres. Mamita y bendita tú eres. Mamita, gracias, gracias, Catamosa. Mamá, mamá tranquila. Aquí hemos venido. Gracias, Somos mamita. tus esclavos morenos. Bueno, lo que voy a comentar es, primero, yo no conozco a Sumacta Bolivia, es la primera vez que le estoy escuchando, es la primera vez que les veo tocar, por lo menos por vídeo, pero es interesante que tanto en Cochabamba, Oruro, La Paz y otro Potosí están sacando grupos folclóricos en cantidad. Y veo que estos grupos pues están constantemente creando canciones, tocando canciones, eh, contando también historias de todo lo que pasa en costumbres y tradiciones de nuestro país, Bolivia. Sumacta Bolivia, como ven, me parece que es, y llevasen en la sangre, diría yo, lo que es tocar los instrumentos, porque no sé si ellos estudiaron o no lo sé, pero para mí es que lo hacen muy bien, tocar el bombo, la guitarra, todo lo que ahora mismo están tocando. Aparte de eso, como siempre en su nombre, siempre llevan lo que es el color marrón, símbolo de la tierra, y los colores de Bolivia de la bandera, que es rojo, amarillo y verde. Casi en todos los grupos folclóricos de Bolivia siempre están con su patria, como se puede decir, y también con su vestimenta. Como ven aquí los ponchos está acorde a lo que es los tejidos de Oruro, lo que son, ¿no?, los ponchos en sí, las figuras resaltan en sus ponchos y siempre se caracterizan en llevar algo así nativo de nuestro país.
Aparte, la letra ahora mismo es dedicada a la Virgen Candila, ¿no? A la Virgen del Socavón, Candelaria, como se llame. Esa es la canción haciendo una plegaria. También puedo o deduzco que este fraterno Cristian, el que sale ahí el nombre del Cristian, que era Barriento, algo por ahí, Arias. Ese fraterno yo creo que ha contratado a Sumacta Bolivia para cantar esta canción, o por lo menos no sé, puede ser que haya pedido hasta que compongan. ¿Por qué? Porque los fraternos, un fraterno es un miembro de una fraternidad grande. Y ese fraterno puede que haya este año le haya tocado o le hayan pasado a la Virgencita que pase este año el carnaval. Entonces, como le ha tocado a él, tiene que organizar la fiesta, la fraternidad a la que de él es miembro, por ejemplo, de la fraternidad de Central de Oruro, como es ahora, eh, él puede ser miembro y como es miembro a él le ha tocado pasar este año, como estoy diciendo, con la Virgencita. Y en honor a la Virgencita hacen este tipo de ofrendas, como se puede decir, dar una misa, preparar mesas, incensios, copales, todo lo que ellos quieran para ofrecer a la madre, a la Virgencita de la Candelaria. Y es por eso que toda la canción se refiere a eso, ¿no? A la Virgen. Somos tus esclavos que venimos aquí con fe y devoción, Madrecita del Socavón, todo eso. Entonces ellos se sienten agradecidos y toda esta fiesta que está preparado no es en una iglesia, es en un salón donde ellos contratan, donde ellos arman el altar, donde ellos llevan así como a este tipo de grupos. Después todos los fraternos que ven ahí, los componentes de esa fraternidad, no es 10 personas, puede ser 40, 60, hasta 100, o depende. Ahora mismo hemos visto más de 100 personas que son feligreses a la Virgencita del Socavón. Y esa fraternidad ahora pues va a ser, después de pasar la fiesta, puede ser el fraterno Cristian pasar a otro fraterno, a otra persona, a la Virgencita, que al año va a ser lo mismo este tipo de fiestas, o puede ser mucho mejor, dependiendo a la capacidad económica del fraterno y de la fe que tiene el fraterno y de lo que haya pedido a la Virgencita. Dependiendo a eso, pues hacen sus fiestas, sus misas, como han visto ahí, han pedido que les bendiga el Padre y todo para que toda la fiesta y lo que estén realizando salga bien. Qankuna llaqtamas qhawarisankichis imaynatachus kay sumaqta Bolivianin takirinku. Paykuna sumaqta takispa kay mama Virgencitaman nisun mañakunku. Imaynatachus munanku kawsayta, imatachus paykuna llawar ayllunkupi mañakunku, imatachus munanku chayta mañakunku Virgencitaman. Chayman hinata takiypis paykuna qillqarinku takirinankupaq, chayman hinata paykuna phukurinku kena sampoña bombos tukuy imata tokarinku. Chantapis nini kay grupos primera vez noqa qhawasani, mana noqa riqsiychu kani, noqa kusisqa kani imarayku Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, chay ladosmantaqa ashka grupos rikhurimusanku kay hina jóvenes takirisanku kay folclorinchista. Chayman hinataq noqanchis qhawarisanchis, chayman hinataq noqanchis yanapananchis tiyan. Chantapis nini kay grupoqa mana qonqanchu imaynatachus hallp'anqa, imaynatachus wiphala, chayqa sutinpi hallp'ahina chay oqeqa risan hallp'a representación oqeqa hallp'apis kanman hina chaypi karisaq, chayman sutin sumaq Bolivia kay wiphala imaynachus rojo amarillo verde nisunman puka q'ellu q'umiri chaykuna sutinpi karisan. Paykuna mana puni qonqankuchu ima llaqtitamantachu kanku, suyumantachu kanku, chayman ñawpaqman aparisanku Bolivia sutin. Chantapis nini paykuna mana qonqankuchu imaynachus p'achillikunku, imaynachus kay poncho nisunman paykuna sumaq churakunku, altum grupo churakun, imarayku mana qonqankuchu maymantachu kasqankuta paykuna. May ladomanchus rinku chay ninku noqayku kayku kay ladumanta qhawariychis imaynatachus vistikuyku
nispa qhawarinankupaq hina p'achakunku. Hinallatataq niman kay fraterno Cristian Barrientos Arias ninsina chaycha kay pasante kunan kay virgencitata ruwasan hatun raymita imarayku paymancha kunan wata tokan hap'iyta kay raymita chayman hinataq pay contratancha kay takiy runasta chanta tatakuratapis apan misa ruwanapaq k'ala fraternos chaypi ruwarisanku mañakusanku orakusanku imatachus munanku kunan wata qhipan watapaq paykunata tusurinankupaq paykunapis qunqurikunku chayman hina virgencitapis imaniyman llank'anku sumaqta virgencita chanta fraternopis llank'allantaq chayman hina ñawpaqman rinku kay costumbre nisunman kay tradición nisunman llaqta Orurupi chantapis qankuna yachankichis astawan kay sumaq Boliviamanta chay kay grupumanta palanimuychis noqa yachanaypaq imataw niman chanta nini kay pasante fraterno kay virgencita watapaq waq fraternunman ñataq qunqa qhipan wataman pay kikillantatas ruwanqa astawan allintachus ruwanqa mana yachanchischu imarayku paykuna hatun raymi ruwanapaq qullqi necesitakun qullqi kaqtinqa astawan sumaqtapis ruwankuman chayllani riman uyarina imapichis tukukunqa Aquí estamos, somos tus esclavos, solo con tu mirada piadosa, danos tu bendición. Gracias, cachamosa mamita del socavón, con tu mirada piadosa, danos bendición. Gracias, cachamosa mamita del socavón, con tu mirada piadosa, danos bendición. Danzando hemos llegado, Virgen María. Gracias, cachamosa, mamá Candilán. Danzando hemos llegado, Virgen María. Gracias, cachamosa, mamá Candilán. Mamita y mamá Candilán. Mamita y mamá Candilán. Yo creo que ese es el fraterno, el que está pasando la fiesta de señor Cristian Barrientos Arias. Yo pienso que es él porque le han enfocado varias veces, ha salido en cámara. Por eso me da deducir que es él el que está pasando esta fiesta con la Virgencita porque le está orando, le está rezando. Su devoción a la Virgen es muy grande, es por eso que muchos fraternos hacen este tipo de fiestas para, ¿cómo decir?, hacerle una misa, como si fuera una persona real, ¿no? Pero
lo que hacen. Todas las personas que han visto ahí igual son feligreses que adoran a la Virgencita, eh, ¿por qué? Porque les ha hecho algún milagro, les ha dado lo que han pedido, todo eso pues es la devoción. Como ya anteriormente les he dicho, que los fraternos lo que ellos prometen es bailar en su nombre 3, 4 años, pues como ha dicho en la canción, con trajes muy pesados. Los hombres normalmente, dependiendo si son achachis o son morenos con matracas, pues normalmente los trajes pesan entre 20, 30 kilos, dependiendo a los adornos y a todo lo que lleva, y bailar como pues 5 kilómetros, no sé cuánto será ahora la distancia de baile, cargado todo eso, pues es un trabajo y una devoción que muchos después de llegar a la iglesia del Socavón entran de rodillas por devoción por la Virgen. No sé si ahora alguien puede comentar más con respecto a eso. Me gustaría que me ayude, porque yo lo que me acuerdo estoy comentando, lo que sé estoy comentando. No qaqankuna llaqtamas kay runa qhawarisankich, no ganiman kay fraterno Cristian Barrientos Arias nin chay sutin qharimurqanku ñawpaqta chay chanini imarayku askataña rikhurichimunku kay foton paypata kay videopi. Noqa charaykush t'ukuni pay chanin imarayku paycha fiestata kay hatun raymita niman pay hap'ikun, chayman hinataq orakusan mañakusan virgencitaman imatachus mañakusan, chayman hinataq pay nillanqataq imapichus llank'anqa chay wata, chayman hinataq ñawpaqman riranqanku kay fraternidadwan niman kay Central Oruro chaywan chantapis imarayku nini kay hina paykuna virgencitaman mañakunku, imaraykuchus virgencita ichapis chay wata mañakun wasita ruwakun, ichapis no sé, imatachus mañakusqan ruwan niman, chayman hina astawan fe kanman kay runitaqta niman kay señor Cristian nisunman chaypata, charaykustaq payqa tusunku hasta imaniman p'achankuqa ancha llasa 20, a ver, iskay chunka nisunman, iskay chunka kilo kanman 15 p'achanku achachi moreno tusunankupaq ancha llasa, chayta tusunku masqa kilómetro mayachani manaña yuyanichu, ichapis 5 kilómetros tususpa chay chika llasawan Santa Virgencita iglesiaman chayaspaqa qunqurikuytawan yaykunku iglesiaman waqaspa mañakuspa imarayku paykuna Virgencita munakuspa paykuna Virgencitaman ancha creinku, feninku hatun charaykush hina tusunku kunan qhawarina imapichus tukukunqa. Bueno, gente, espero que les haya gustado este grupo, Sumacta Bolivia. Como siempre, yo voy a dejar el link de Aini Studios para que ustedes vayan a suscribirse, a dar like, comentar, compartir y todo eso, para que Aini Studios siempre nos vaya trayendo buenos grupos, porque he visto que tiene cantidad de vídeos Aini Studios. Ustedes también pueden ir a ver y pedir de grupos que no conocen, yo tampoco no conozco, hay muchos grupos, lo importante es sugerir para seguir apoyando a los artistas. Espero que Aini Studios nos comente y nos ponga de dónde exactamente han puesto que es de Oruro, pero de cuándo ha iniciado a cantar este grupo, por qué, cómo se iniciaron, todo eso es pues muy importante saber, ¿no? Pero si no, pues ya averiguaré poco a poco, yo buscaré información si alguna vez vamos a volver a escuchar a Sumacta Bolivia, porque me gustaría, como siempre, yo apoyar y suscribirme en su canal para seguir apoyando al folclore boliviano y en otros géneros también. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente. Llaqtamas kay qhawarinchis Sumacta uyarikunchis kay Sumacta Bolivia. Qankuna riqsinkichis chay mana chay qillqarimuychis chantapis noqa nini kay Aini Studios
paykuna qillqarimunkuman nimunkuman maymantachus kay grupo mayk'aqmantañachus kay hina tukarinku takirinku imaynatachus qallararqanku chayta animunkuman kusachakaman chayma hina riqsisunman astawan mana qillqamunqa chayri nuqa mas k'asu chiqitaman uchika chayman yachananchispaq kay takiy runas imaynatachus qallararqanku takiyta chantapis nuqa link kay Aini Estudiosman saqasqa qankuna qhawarimuychis suscribikuychis dar like imaniyman apachichis tukuy ladoman karuwaqyanikichismi chayman hina yanapasun chantapas mañamuychis ima takiytachus uyarimunankichis chayman hina nuqa apamusaq kay kamalla allinpachik